vamos a compartir un poco la palabra de Dios. Le estaré invitando a que podamos reflexionar en el libro de Juan, Juan capítulo 6, versículo 35. Eh, esta palabra lleva por título, le puse, todo lo que el Padre nos da. Le estaremos leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Libro de Juan, capítulo 6, versículo 35. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido desde los cielos, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió. Que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que resucite el día postrero. Y esta es la voluntad que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Bueno, ya hemos orado por la palabra y pues haremos un poco a lo que es poder expandir en este caso las palabras que hemos leído. Como podemos ver acá en el libro de Juan, estando ya después de aquel milagro de la alimentación de los 5.000, de la multiplicación de los panes, y así también cuando él anduvo sobre las aguas, los discípulos le empezaron a preguntar muchas cosas, y él también le decía que él era el pan de vida, de que él era el pan que Dios le había dado que descendió del cielo. Entonces los discípulos le decían, pero nosotros queremos ese pan porque anteriormente, cuando el pueblo de Israel se encontraba en Egipto, Dios les dio maná del cielo y eso es lo que ellos querían. Pero acá no se dieron cuenta que incluso por eso es que le dice Jesús que Él es el pan de vida, que Él es el que a mí viene, no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Como les decía, Él es nuestro pan, Él es nuestra verdad, su palabra es un reflejo de Dios en nuestra vida. A través de su palabra nos muestra su amor, nos muestra su misericordia, su poder, su justicia, su verdad y lo que es su verdadera esencia. Podemos ver cuando Dios a nosotros nos habla, cuando Dios nos habla a través de su palabra, nos muestra sus milagros, nos muestra las parábolas que el que dio a sus discípulos. Es todo lo que Él mostró, su esencia, su amor, todo lo hizo conforme. ¿Para qué? Para que nosotros podamos alcanzar aquella verdad, para que nosotros podamos alcanzar aquella salvación, aquella vida eterna. O sea, nos reveló a través de su palabra, a través de su manera de vivir, cómo era verdaderamente conocer a Dios, cómo era conocer su amor, conocer su misericordia. Porque podemos ver de que sin Jesucristo el mundo estaba apartado, cometía delitos, cometía pecados, los discípulos eran cobradores de impuestos que no tenían misericordia, los que ofrecían ofrendas, compraban en el mercado, no era una ofrenda digna porque ellos compraban, porque no sembraban, no cultivaban de su propio trabajo. Entonces tenían una vida en la cual no era agradable ante la presencia de Dios, ante los ojos de Dios, todos sus actos llegaban un olor que no era fragante, un olor que no era grato delante de la presencia de Dios, como podemos ver hoy en día que también nada del acto del hombre agrada a Dios. Podemos ver como todo, nada ha agradado a Dios. Él se ha molestado, se ha entristecido su alma. ¿Por qué? Porque el mundo le ha desobedecido. Y hoy en día Él nos muestra su palabra. Nos recuerda que Él es nuestro pan, que Él es nuestra verdad, que Él nos sacia día a día con su palabra. Él nos sacia, nos llena nuestra vida, nos alimenta con palabras frescas. Aunque hayamos leído 1000 veces la Biblia, aunque leamos 1000 veces este párrafo, nos da el pan de cada día que necesita nuestra alma, nuestro espíritu, el que necesita esta carne para poder vivir y para poder soportar todo lo que llevamos hoy en día. Así también nos enseña a cómo actuar, a cómo pensar, cómo presentarnos día a día ante la adversidad, ante el mundo y así también ante Él. Como le decía, también la palabra de Dios no tan solo nos enseña su amor y su misericordia, sino que también es una guía, la cual nos enseña a cómo poder actuar, a cómo poder pensar las cosas hoy en día, cuál es nuestra manera de pensar, cuál es nuestra manera de ver las cosas, cómo podemos actuar
para, en primer lugar, agradar a Dios y así también poder cumplir su propósito, su voluntad. ¿Por qué? Porque todos nosotros es movido por la voluntad de Dios. Así también, como decía, como presentarnos cada día en la adversidad, cómo poder actuar en nuestro día a día, en nuestro actuar, para que nosotros podamos mostrar cuál es la verdadera esencia, cuál es el amor de Jesucristo que tiene hacia el mundo, y así también cuál es la relación que nosotros tenemos día a día, cómo debemos pensar, cómo debemos sentir, cuál debe ser nuestra intimidad con Dios, cuál debe ser nuestro propósito para poder agradar a Dios. Todo eso la palabra de Dios nos enseña, nos escudriña y nos dice qué es lo que debemos hacer. O sea, es una guía en la cual, como decía, podemos actuar, podemos pensar y cómo poder presentarnos día a día. Así también el versículo 35 dice, el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, así también Él es el agua de vida. Podemos decir, como Él mismo dice, de que Él es la vida, de que Él es el pan, de que Él es el pastor, de que Él es la vid, nosotros los pámpanos, de que en Él se encuentra la verdad. Él es el agua de vida. Al acercarnos a Él, Él nos da el agua que necesitamos, su presencia, su Espíritu Santo, la cual inunda nuestra alma, nuestro ser, nuestro corazón. Cuando nosotros sentimos la presencia de Dios, esa agua que refresca nuestra alma, refresca nuestro corazón, limpia y saca todo lo malo, todo lo que a nosotros no nos lleva a una vida digna, a una vida íntegra delante de Dios. Él nos llena esa fuente que nosotros tenemos en nuestro corazón, la llena para nosotros sentirnos saciados, para nosotros no tener sed. Saca todo lo malo y su espíritu nos sacia y quita toda esa sed, como le decía. Así también en el versículo 36 dice, más os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. En ocasiones no creemos o no hemos creído lo que Dios ha hecho o hará, lo vemos imposible de ocurrir, de alcanzar, de suceder, porque nuestra mente no puede ver más allá, se cierra en una rutina o en cosas comunes en las cuales nuestra mente se hace imposible poder ver las cosas que Dios ha puesto o que ha creído en ti y que ha creído en mí. Como dice, Él ha puesto en tu corazón aquel cuyo pensamiento que en ti persevera. O sea, es maravilloso cuando Dios te dice que en ti ha confiado, pero lamentablemente nosotros como personas, algunas veces nuestros ojos carnales, no creemos lo que está en la palabra de Dios, no creemos cuando un profeta habla nuestra vida y no lo creemos. No creemos las cosas que Dios hará. ¿Por qué? Porque nuestra carne está acostumbrada a ver algo imposible. Estamos en ese optimismo negativo que no queremos, vemos todo negativo, vemos todo lo malo. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a poder creer lo que Dios quiere hacer si no hemos creído en Dios? Nosotros estamos en este lugar es porque hemos creído, hemos confiado en Dios, porque sabemos que nosotros en este camino ya no estamos por vista, sino que estamos por fe. Antiguamente, como dice, ustedes, aunque me hayan visto, aún no han creído. Por eso es que recalca esto. ¿Por qué? Porque muchos de los que estaban entonces vieron a Dios, vieron sus obras, pero aún así no creyeron. ¿Por qué? Porque su carne no quiso creer lo que Dios tenía. Y hoy en día, solo los que tienen hambre y sed de Dios, ellos serán saciados. O sea, hoy en día nuestra alma, nuestro espíritu debe buscar la presencia de Dios. Si estamos encerrados en nuestras casas, debemos buscar levantar altares, como escuchaba por ahí, poder levantar un altar para poder alabar a Dios, para poder bendecir, para poder escudriñar la palabra de Dios y poder alimentarnos nosotros. Porque solamente los que tienen hambre y los que tienen sed serán saciados. Como decía también una profecía tiempo anterior, decía de que nosotros somos los que nos apartamos de Dios, no es el que se aparta. O sea, eso es lo que está pasando hoy en día, de que si no tenemos hambre, si que no tenemos sed y no tenemos esa necesidad ardiente de buscar a Dios, nos vamos a alejar cada día más de Él. Muchas veces nos hemos alejado, ¿por qué? Porque nos cerramos tanto en nuestra vida común en que no creemos. Muchas veces cuando Dios se nos ha presentado y nos ha dicho, levanta tú a esa persona, y tú tienes miedo, yo tengo miedo de poder hacer eso. ¿Por qué? Porque esta carne es temerosa, esta carne no quiere creer lo que el Espíritu Santo, lo que Dios quiere hacer con tu vida. Luego nos saltamos al versículo 37, donde dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera.
Este es el tema central del título, por eso dice todo lo que el Padre nos da. Dios no rechaza a nadie, eso lo tenemos más que claro, y esa es la bendición que nosotros tenemos como hijos de Dios, de poder acercarnos a Él sin temor a ser rechazados. Muchas veces, cuántas veces por temor no nos hemos acercado a una persona porque tenemos temor de que nos pueda rechazar, que nos va a decir, si algo que nos va a agradar, algo que no nos va a gustar. O sea, por eso es que nosotros tenemos esa bendición de acercarnos a Él sin temor a ser rechazados. Por ejemplo, para las personas que están fuera, en Lucas 19:10 dice, porque el Hijo de Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Podemos ver cómo esto también es una palabra, la cual va también para el mundo, que dice, porque el Hijo del Hombre, que es Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Te vino a buscar a ti, me vino a buscar a mí, y así también en aquel entonces aquel que puede creer en Dios, aquel que pudo venir a buscar y a salvar, a traer salvación y traer vida eterna. Pues dice, porque ha descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Podemos ver como dice, es la voluntad de Dios y no es la voluntad de Jesús. Podemos ver en dos ocasiones donde, por ejemplo, ahora habla esto, y así también después cuando dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando ya está, toma la copa amarga, en la cual sabe de que va a ser sacrificado, va a ser arrestado, eso es lo que lo lleva a decir, la voluntad de Dios no era la voluntad de Jesús que era en aquel entonces. ¿Por qué? Porque Jesús estaba sometido a los planes de Dios, estaba en el propósito de Dios, y por eso decía la voluntad de Dios y no de Jesús, porque él ha descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para la voluntad de que me envió. Él vino el propósito y la voluntad de Jesús en esta tierra era reconciliar al mundo y dar vida eterna a quien lo creyera. ¿Cómo lo logró? Pudiendo cumplir y seguir al pie de la letra la presencia y la voluntad de Dios. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere yo no pierda nada, sino que resucite en el día postrero. Todo lo que logró en esta tierra, nada lo perdería, y así fue. No perdió nada. Muchos siguieron a Jesús por los milagros, porque creyeron con el corazón quién era el Salvador, quién era el que venía a reconciliar el cielo con la tierra, de que Él vino a pregonar, el que vino a hacer milagros, el que vino a sanar, y así también el que vino a rescatar a aquel que se encontraba perdido y a declarar cuál era la verdad que era aquel entonces. O sea, porque podemos ver que los escribas fariseos no creían que Jesucristo era el que debería haber devenido. Entonces, pero el que creyó, él tuvo vida eterna. El que creyó alcanzó la salvación. Y como dice, ¿para qué? Para que juntamente con él resucitemos en el día postrero. Usted y yo hemos creído, hemos aceptado y hemos confiado en Dios. Hemos creído en los milagros, hemos creído de que Él existe, hemos creído que Él se encuentra en nuestro corazón, Él se encuentra en nuestra vida. Y por eso nosotros alcanzamos, gracias a su misericordia, la salvación, la vida eterna, y así también la seguridad de que resucitaremos en el día postrero para estar en la presencia de Dios. Y por último, el versículo 40 dice, y pues esta es la voluntad de que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Lo que le comentaba, esta fue la voluntad de Dios en aquel tiempo. El que vio y creyó en aquel tiempo alcanzaba vida eterna y salvación y resucitar en el día postrero. Nosotros hoy en día no hemos visto, pero hemos creído. Y hemos visto las bendiciones, los beneficios que ha traído a nuestra vida, lo que Dios ha dado a nuestra vida gracias, sí, porque hemos creído. Nos ha traído alegría, nos ha traído prosperidad, nos ha traído abundancia, nos ha traído éxito. Así también nos ha traído llanto, aflicciones de espíritu. ¿Todo por qué? Porque hemos creído y hemos confiado y la verdad nos habla de que nosotros somos un propósito de Dios. Entonces, si tú estás aquí escuchando esto, o si estás aquí en los caminos de Dios, es porque tenemos que cumplir un plan, porque podemos tener aflicciones, sí, porque muchos negarán de Dios, muchos te dirán locos, como dice la palabra de Dios, pero es bendita locura. Sabiendo los llantos también porque el enemigo se aprovecha de la situación para poder acabarte, para poder desanimarte. Pero como te decía también, Dios te trae alegría, prosperidad, abundancia y el éxito.
Todo esto nos ha traído por conocer la verdad, por conocer a Dios, y y esta satisfacción de saber que estamos en lo correcto te hace sentir bien, te hace sentir tranquilo, te hace sentir protegido, te hace sentir guardado, te hace sentir aliviado de muchas cosas que son inexplicables al fin y al cabo, donde ya tus palabras ni siquiera pueden explicar cuál es el amor de Dios que tienes, cuál es el amor que tú tienes hacia Dios, esa gratitud que tú le has presentado. O sea, maravilloso es Dios, y como yo le tengo aquí, genial es Dios. Ha sido con nuestra vida, ha sido con mi vida. Hoy en día nos protege de la enfermedad que está aconteciendo, nos ha prosperado porque estoy más que seguro que nada ha faltado en tu despensa. Podemos ver como muchos hoy en día buscan alimentos para poder abastecerse. Muchos están desesperados porque no saben qué hacer, pero más nosotros que Jehová ya nos había hablado a través de su palabra, a través de sus siervos los profetas, fuimos nosotros poder escuchar su voz, hemos podido abastecernos, hemos podido prepararnos para el día malo, y así también cómo no vamos a poder agradar a Dios si Él nos ha avisado y ha advertido de todas las cosas que iban a suceder, y podemos ver cómo estas cosas han sucedido por la desobediencia y porque el mundo se ha apartado de Dios. Hoy en día es un proceso y también es un tiempo en el cual nosotros como hijos de Dios debemos ponernos en la brecha y saber de que esto es una oportunidad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos actuar, mostrar el amor de Dios, para que podamos mostrar la misericordia de Dios, de que aún está a tiempo, de que a lo mejor no va a tener una sanidad, pero va a tener una reconciliación y va a tener una salvación, que eso es lo más importante que hoy en día, tener aquella salvación, como dice su palabra, ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Para qué? Para que alcancen salvación, para que alcancen vida eterna, porque sabemos de que muchos de los que están en la iglesia no están reconciliados con Dios, pero sabemos que si buscamos a la oveja perdida, buscamos a la persona que se encuentra apartada de los caminos de Dios, con tan solo una palabra podemos reconciliar al mundo con Dios. Eso es lo que debemos nosotros hacer hoy en día, esa es nuestra misión, esa es la voluntad de Dios de nosotros hoy en día, de poder traer sanidad, de poder traer misericordia, de poder traer salvación al mundo. Y por último, quiero dejarlo con este salmo maravilloso, la cual va afiatado de la palabra que salió hoy día en la aplicación de la Biblia, como muchos la tienen, que dice el Salmo 68:19. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. O sea, bendito es el Señor, gracias a Dios, porque cada día Él nos colma de bendiciones. Como le decía, nosotros al poder creer en Dios, hemos traído prosperidad, hemos traído alegría, y cada día Dios nos tiene un beneficio para nuestra vida, en la cual nosotros debemos percatarnos cuáles son las misericordias de Dios, cuáles son las bendiciones que Dios a nosotros nos da día a día. Por ejemplo, cada día tenemos poder respirar, poder sentir su presencia, poder buscarle. Hoy en día podemos arrodillarnos, podemos escuchar su palabra, podemos escuchar alabanzas, podemos adorarlo aún es el tiempo de que podemos arrodillarnos, buscar su presencia, podemos leer su palabra, podemos sentir su presencia, si tan solo con nuestro corazón podemos buscarlo. A eso los quiero dejar invitados, a que nosotros juntos podamos buscar la presencia de Dios día a día, alimentarnos de su palabra, no quedarnos con lo que hemos recibido, sino que también poder extendernos con todo lo que nos ha dado. Tenemos una Biblia que tiene más de 2000 hojas, tenemos varios libros, varias historias. A lo mejor aunque ya la hemos leído, siempre Dios va a tener una palabra fresca para tu vida, siempre va a tener una palabra fresca para mi vida, para tu necesidad, para mi necesidad, para la necesidad que tengamos hoy en día. Por eso los quiero dejar invitados a que podamos seguir buscando, alentándolos a que podamos esforzarnos a seguir cada día a buscar la presencia de Dios, y así también para que podamos darnos cuenta de las bendiciones que Dios nos ha dado. Entonces, ese ha sido el mensaje de hoy, la cual yo les quise compartir. Y por ejemplo, en el versículo 45 dice: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Serán todos enseñados por Dios. Podemos ver cómo la palabra de Dios ha sido revelada a nosotros. Y así también todo aquel que oyó al Padre. O sea, nosotros hemos oído al Padre, al Hijo, y aprendimos de Él, porque estamos trabajando en un camino de perfección, en un camino en el cual hablamos de la misericordia, hablamos de la verdad, hablamos de muchas cosas.
la cual hemos puesto en práctica lo que hemos aprendido en este tiempo. Aunque llevemos poco, aunque llevemos mucho, cada día nosotros estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Y por eso dice, viene a mí. ¿Por qué? Porque nosotros al momento de buscar la presencia de Dios, de buscar la palabra de Dios, nos acercamos cada día más a Él, buscamos más de Él, y por eso que vamos a Él, porque tenemos una necesidad día a día de poder buscar la presencia de Dios, una necesidad de poder llenarnos de su palabra, una necesidad de tener aquella sed, de poder seguir buscando a Dios, que cada día queremos más, queremos más, queremos más. Sabemos que aunque venga la aflicción, igual queremos más, queremos más, queremos más, porque queremos descubrir cuál es la verdadera esencia de Dios, cuál es la verdadera esencia de Jesucristo, como dice, para poder nosotros ser la imagen y semejanza del Hijo de Dios, de poder mostrar cuál es el propósito, la voluntad de Dios que tiene en este mundo, para que nosotros podamos ser la imagen reflejada de Dios en este mundo que no tiene esperanza. Los dejo con muchas bendiciones. Bueno, como les decía, este es un mensaje en el cual nos deja mucho que meditar, y así también sé que habrá muchos más. Espero que se encuentren muy bien. Estaremos conversando, y que Dios, como decía nuestro obispo en los saludos, tenga misericordia para poder juntarnos y poder reunirnos juntos y en armonía, alabando un solo espíritu a nuestro Dios. Dios les sea bendiciendo. Estas son mis palabras. Para Dios sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Amén. Me puede escuchar también palabra de Dios.